Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Reciban un saludo de paz y bien en este día viernes 22 ya de marzo. Le damos las gracias al Señor una vez más porque nos permite el don de la vida. Nos permite contemplar un radial y hermoso día. Gracias al amor infinito y misericordia de Dios. Estamos pues en un horario diferente porque nos tocó trabajar de noche en nuestro trabajo laboral. Pero estamos aquí con el deseo siempre de poder meditar la palabra que da vida. Cada día más nos vamos acercando a Semana Santa. Nos vamos acercando al término de la Cuaresma. Y en el texto de hoy que vamos a leer del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 31 al 42, Jesús nos invita a profundizar en la fe. Nos invita a profundizar cómo nosotros hemos estado viviendo estos días con Jesús, que lo estamos acompañando a la cruz del Calvario, de un modo indiferente, de un modo lejano, o lo estamos acompañando en esta Cuaresma de un modo cercano. Y Jesús nos invita a renovar nuestro corazón para que no se endurezca, para que no se niegue a creer como lo hacían los de su pueblo. El Evangelio de este día está tomado de San Juan, decíamos en el capítulo 10, versículo 31 al 42. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús le replicó: no está escrito en su ley: yo les he dicho, ustedes son dioses. Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean las obras para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, les pido en el nombre del Señor que en este momento, si podemos unirnos en oración, unámonos. Una pequeña oración en tu trabajo, ahí donde estás, y estás tal vez laborando manualmente, pero en tu mente ora conmigo. Porque lo que hoy vamos a meditar, como toda la palabra que meditamos, es algo profundo. Porque muchas veces nos podemos convertir en personas religiosas, pero no creyentes. Y hoy el Señor nos pide que seamos hombres y mujeres de fe, que crean y le crean a Jesús en todas sus obras divinas.
y amorosas que Él muestra para con sus hijos. Vamos a decir todos juntos esta oración al Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, queridos hermanos, nuevamente dándole la bienvenida a todos los que se están conectando, a todos los que se van a conectar. Sean bienvenidos a la meditación de la palabra que da vida. Les sugerimos en este momento, le demos un espacio a esa palabra que da vida. Al principio les decía que estamos a este horario, siempre lo hacemos en la madrugada, pero nos tocó trabajar en nuestro trabajo laboral de noche. Y no nos podemos quedar sin meditar y alimentarnos de la palabra que da vida. Porque recuerden, nosotros somos hombres comunes y corrientes. Somos hombres de trabajo, somos hombres de familia, somos esposos, somos padres, somos hijos, porque mis padres todavía, para la honra y gloria de Dios, los tengo vivos. Pero tenemos que ir a buscar el sustento diario. Entonces nos tocó trabajar en la noche y descansar un poco más. Pero aquí estamos a este horario para que escuchemos la palabra que da vida. Hoy el evangelio de este día, lo que más se repite es creer. Se niegan a creer. Hay dos tipos de personas en este evangelio. Noten bien, al principio hay un tipo de persona que es el que no acepta a Jesús, que no cree en Jesús, pero son religiosas, ¿sí? Son un pueblo amante de la ley. Son un pueblo en el cual se han establecido religiosamente. Pero a la hora que viene Jesús, no lo aceptan y no le creen. Aún teniendo ojos, no ven la profundidad del enviado de Dios, que es Jesús. Pero al final hay otro tipo de personas que al escuchar lo que Juan decía de Jesús, dice que creyeron mucho en Jesús. Yo no sé en qué tipo de persona nos podemos identificar nosotros. Cada quien evalúe su vida espiritual, su vida de creyente. Y porque si nosotros creemos en Jesús, las obras que Jesús hace se van a reflejar en mi persona, en mi vida práctica, en el actuar, en el caminar que yo pueda estar viviendo en este mundo. Con mi forma de hablar, con mi forma de pensar y con mi forma de actuar. Así se puede vivir el evangelio de ahora, con dos tipos de personas. Una religiosa que cree y es amante de la ley, pero no cree en Jesús. Y la otra que no cree nada, no ha sabido nada, pero al ver las obras de Jesús, al escuchar a Jesús, cree de una sola vez. Dos tipos de personas. Comenzamos leyendo el texto de ahora este día y lo vamos a resumir en 4 puntos elementales para que nos ayude a comprender que estamos a punto de finalizar la cuaresma. La cuaresma termina un día antes del Jueves Santo, porque de ahí comienza el Triduo Pascual, el Jueves Santo. Entonces, todavía nos quedan unos días, un menos de una semana, para lo que es terminar la cuaresma. Pero ya el Domingo de Ramos comenzamos lo que es la Semana Mayor, la Semana Santa. Entonces, preguntémonos, ¿qué tan cercano por medio de la fe he sido a Jesús? Porque si yo soy cercano por medio de lo que yo creo, se me va a notar en las obras que Jesús hace en mi vida para con los demás. Porque no es lo mismo decir que yo creo en Dios y yo llego a la cuaresma resentido, con resentimiento,
con soberbia, con orgullo, con la prepotencia, creyéndome que yo soy la última Coca-Cola en el desierto. No puedo yo llegar diciendo que creo en Dios al final de la Cuaresma o comenzando la Semana Mayor y yo todavía no he puesto en un contexto mi vida espiritual. Y ese es el texto que hoy vamos a meditar en estos breves minutos para que podamos darle un espacio a Jesús, que reine en mi corazón y yo pueda renovar mi corazón como lo dice el Señor, que hoy me pide que lo renueve. San Juan 10:31 al 42 dice: en aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, oiga bien, terminó de hablar. Todos estos textos de esta semana ha sido un diálogo con los judíos. Y comienza que eran los que supuestamente habían creído en él, pero fueron los que lo cuestionaron, fueron los que entraron en ese conflicto, queriendo refutar todo lo que Jesús hacía. Los judíos cogieron piedra para apedrearlo. ¿Qué cogieron los judíos? Piedras. Qué triste ver, hermano. Cuando muchas veces gente que dice ser religiosa, se dice ser creyente de una estructura, de estructuras religiosas, le vamos a llamar así, y no ha profundizado la palabra. Al Hijo de Dios, óiganme bien, al Hijo de Dios, que les había hablado de amor, de conversión, pero sobre todo, habían visto las obras de Jesús. Tratan de apedrearlo. ¿Cuántas veces nosotros nos puede pasar lo mismo? Vemos las obras de Dios, pero seguimos apedreando al hermano, a Jesús, reflejado en la imagen de mi hermano. ¿Cómo lo podemos nosotros apedrear a Jesús en la imagen de mi hermano? Cuando yo actúo indiferentemente. Pero pregúntele a estas personas: ¿usted cree en Dios, hermano y hermana? Sí, yo creo en Dios. ¿Usted comulga, hermano? Sí, yo comulgo. ¿Usted es católico? Sí, yo soy católico. Pero vive con resentimientos en su corazón. Dice que estos judíos, el texto del Evangelio, cogieron piedra para apedrear al Hijo de Dios. Jesús lo dijo: si esto hacen con el árbol verde, ¿qué harán? ¿Qué harán con el árbol seco? Revisemos nuestra vida interior. Yo no les estoy diciendo yo sé algo o mi pensamiento o lo está diciendo. Bueno, piénsenlo así, pues. Pero aquí es la palabra que me habla a mí. Preguntémoslo en este evangelio: ¿cómo yo puedo apedrear a Jesús todavía como lo hacían los judíos? Y ya se los dije: cuando yo actúo indiferente con el hermano que sufre, con aquel hermano que para mí no me cae bien. Es que no se trata si a usted le cae bien. Se trata que Jesús le está enseñando que cada vez que yo hablo, que yo chismeo, que yo, amados hermanos, me muestro no como un verdadero cristiano, como aquel hermano, estoy apedreando a Jesús. Oigan bien lo que dice Jesús. Jesús les dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? ¿Qué es lo que había realizado Jesús frente a sus ojos? Obras buenas. Jesús sabe lo que hay en el corazón de toda esta gente. Pero Él les pregunta: ¿por cuál de estas obras me quieren apedrear? ¿Por cuál? Muchas veces eso nos pasa a nosotros, los que predicamos con la autoridad, con la convicción, viviendo o luchando por vivir la palabra. Yo les he dicho siempre en mis pocos tiempos que tengo, que a quien me habla, le habla primero el Señor es a mí. Y nada de lo que tengo que yo ir a predicar, lo voy a decir nomás dándole un rodeo. Porque el primero que tiene que atravesar la palabra es a mí.
Y mucha gente se enoja, empezando por los servidores. Los servidores se enojan cuando uno les habla, porque queremos vivir un estilo de vida creyente, pero en mis criterios, en mis comodidades, lo que me convenga a mí. Cuidado con esto, hermano y hermana, porque nos podemos convertir lo mismo que se convertían los judíos. Veían las obras, pero apedreaban a Jesús. Pero Jesús les pregunta, ¿por cuál de las obras me van a apedrear a mí? ¿De la buena? Miren lo que contestan los judíos. Le contestaron los judíos, no te queremos apedrear por ninguna obra buena. O sea, ellos sabían que Jesús hacía obras buenas, sí o no. Ustedes pueden comentar en la caja de comentarios, sí o no. ¿Sabían los judíos que hacían obras buenas? Claro, sabían. Una de las obras que él hizo fue la multiplicación de los panes. Y ahí andaba mucha gente presente. Una de las obras buenas era que el día sábado sanaba al paralítico. El día sábado sanaba a los ciegos. El día sábado en el templo liberó a aquel endemoniado. Obras buenas. Pero él le dice, no, eso no me importa. Eso no te vamos a decir, sino porque, sin ninguna obra buena, sino por blasfemo. Porque no siendo más que un hombre, pretende ser Dios. Qué cerrado, qué duro es para el hombre cuando tiene cerrado el corazón. Usted puede ser en su familia, ¿cuántas obras buenas? Muchas obras buenas. O en su comunidad usted va a querer o quiere hacer obras buenas, por eso no va a ser juzgado. Va a ser juzgado porque mucha gente tiene la mente y el corazón cerrado a la fe y solo quieren vivir de sus propios criterios, de sus propias opiniones, de sus propias conveniencias. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de vivir lo que cree y de creer lo que vive. Oigan bien, cada uno de nosotros está llamado a vivir lo que cree y creer lo que vive. Esto sería importante para muchos cristianos, que cada vez más nos volvemos ateos. Ateos porque decimos creer en Dios, porque hay dos clases de ateos. Un ateo que no cree en Dios, pero hay otro ateo que dice creer a Dios, pero le vive dando la espalda a ese Dios. Cada uno de nosotros en término de esta cuaresma, que vamos camino a acompañar a Jesús al Calvario, preguntémonos, ¿qué clase de creyente soy yo? ¿Qué clase de cristiano soy yo? No te fijes en lo que el otro está haciendo. Pregúntate a ti mismo. Yo le decía hoy en la mañana a mi esposa, hoy en este día vamos a ir juntos a confesarlo. Porque no queremos ir al término de la cuaresma sin tener esa unidad, esa intimidad en lo que creemos en el Señor. Cada uno debemos de revisarnos nuestra vida. ¿Cómo la estamos viviendo? ¿De un modo particular o de un modo esencial de la esencia cristiana? Terminamos diciendo el texto así para darle porque miren que el tiempo se va rápido. Jesús les replicó, no está escrito en su ley, yo les he dicho ustedes son dioses. Ahora bien, si ahí se llaman dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios y las escrituras no pueden equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¡Qué hermoso! Jesús nos está revelando la unidad
del Hijo con el Padre, del Padre con el Hijo. Si no me creen a mí que fue el Padre que me envió, crean las obras de quien me envió. Porque Jesús lo va a decir en otros términos. Yo no hago nada sin que el Padre no me lo conceda, no me lo permita. El misterio, querido hermano, el misterio de este texto que nos narra está en la revelación que Jesús nos hace del Padre. El Padre está en Él, pero ellos dicen creer en el Padre, pero no creen en el Hijo. Porque ¿cómo es posible, dicen ellos anteriormente, que tú siendo un hombre te creas ser hijo de Dios? Qué terrible es, hermano. Por la falta de la fe sincera, por la falta de la fe pura, por la falta de fe, porque hay una fe de creyentes, pero sin ver las obras realizadas de Dios en mi vida o en la de los demás. Y hay una fe que nos hace ver en lo más pequeño, en lo más humilde, en lo más sencillo, la obra magnífica de Dios, la relación de Dios. Dios está en medio de nosotros. Dios se hace presente, se ha revelado por medio de su Hijo. Nosotros los católicos tenemos una gran bendición que lo podemos contemplar, lo podemos palpar, lo podemos comer en la Eucaristía. Pero hay muchos que van a misa, reciben la Eucaristía, como que estén recibiendo algo por un ritual externo, no por una vida interna. Nosotros tenemos la bendición también de contemplar al Hijo y al Padre y el Espíritu Santo por medio de su palabra revelada en el magisterio de la Iglesia. Pero ¿cuántas veces nosotros tenemos la Biblia, colección de Biblia, colección de documentos de la Biblia, y no leemos ni siquiera un versículo diario en la Biblia? Qué triste eso, hermano. Ese es un creyente como los judíos. Están en una ideología mentalmente religiosa y no en la práctica activa de lo que Dios, por medio de la fe, nos hace creer y actuar. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado. Muchos acudieron. Aquí viene el otro grupo. Primero el grupo religioso que pasa en el templo, que está estructurado en una ley y no cree en el Hijo. Y estos que llegaron, escucharon, se dieron cuenta, investigaron y dice: luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de Jesús, era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Que quisiéramos, hermanos, seguir meditando este evangelio, pero no les queremos robar mucho tiempo. Pero les pedimos que compartan, por favor, compartan, para que podamos llegar más lejos con este hermoso. ¿Qué aprendemos? 4 cosas hermosísimas en este evangelio. La primera es, número 1, el Señor nos pide que renovemos hoy, hermano, nuestro corazón, que se niega a creer muchas veces en las obras divinas. Y una de las obras, abra los ojos, vea la ventana, qué hermoso sol Dios nos ha regalado. Qué hermoso día. Hay muchos que están luchando por vivir en los hospitales, conectados a un oxígeno. Y hoy usted puede respirar sin estar pagando, gratuitamente, gracias a la obra de Dios. Pero contempla, hermano. A eso estamos llamados. Contemple. No cierre el corazón a las obras de Cristo, a las obras de Dios. Número 2. Para creer en Jesús necesitamos la gracia, querido hermano, la gracia de la humildad. En mí, deber cristiano. Necesitamos la gracia de la humildad, porque muchas veces, por no ser humilde, nuestro corazón se nos llena de soberbia, de orgullo, y no vamos a permitir que Dios nos hable por medio de un hermano. Posiblemente alguno se pueda enojar que vaya a llegar a escuchar este video y va a decir: ese hermano que aquí solo gritando. No,
Yo no sé de su vida, pero no cerremos al corazón a la voz de Dios. No endurezcamos nuestro corazón. Pidamos la gracia para para ser humilde y que no sea la soberbia que invada mi corazón como se la invadía a los judíos. Número 3. En nuestra oración pidámosle al Señor el don de la fe. Pidamos el don de la fe. Porque no basta, querido hermano, solo de leer la Biblia. No basta solo estar en los grupos de oración. No basta, querido hermano, solo estar nomás yendo a misa todos los domingos. No basta, querido hermano, estar en retiros y retiros. Si usted, querido hermano, no vive de una fe pura, una fe sincera, que vaya acompañada de una apertura a mi corazón, que vaya acompañada de una intimidad con el Señor por medio de la oración. Si no vaya una fe centrada al escuchar la palabra de Dios. De nada serviría que usted esté en retiros, de nada serviría que usted esté en tantas cosas si su fe es una fe vacía, insípida. Solo sería de una figura religiosa y no de acciones concretas en lo que el Señor quiere. Y por último, recordemos, querido hermano, que falta pocos días para terminar la Cuaresma. Meditemos que al acompañar a Jesús al Calvario, debemos de preguntarnos cómo ha sido esa cercanía, esa relación que hemos tenido todos estos 40 días con el Señor. Recuerden que el Señor, la Iglesia, nos muestra 3 ejes principales para vivir una Cuaresma digna: ayuno, oración y obras de caridad. En estos 3 pilares fundamentales, hagamos un examen, un recorrido, y antes de terminar la Cuaresma, si no lo hemos hecho, vayamos a meditar en estos 3 pilares fundamentales: ayuno, oración y obras de caridad. Que el Señor, querido hermano, nos dé siempre el amor por seguir siempre luchando para vivir no conforme a mis criterios, no vivir conforme a mis propias opiniones, sino vivir conforme a una fe profunda en Él, creyéndole a Él. Porque muchos dicen creer en Cristo, pero no viven como Cristo quiere que vivamos. Que el Señor, por medio de nuestra Madre Santísima, nos conceda vivir esta Semana Santa, finalizando la Cuaresma, con un llamado a nuestra propia conversión interna, para que luego los demás puedan ver las obras de Dios en mi vida con lo que yo creo. Alabado sea Jesucristo, hermano, por siempre sea alabado.